ejercer derechos. Entonces voy a compartir pantalla para poderles mostrar lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me avisan por favor cuando ya vean mi pantalla? ¿Ya se observa, chicos? Sí, profe, ya se ve la pantalla. Ok, perfecto. Listo, entonces, bueno, acá estamos dentro de la plataforma. Recordemos que ustedes se encuentran en la fase número 4 y sobre la guía de aprendizaje número 10 es que encontramos las actividades que corresponden directamente a la competencia de ejercer derechos. Esta competencia, perdón un segundo. Listo, bueno, esta competencia como tal, chicos, tiene bastantes actividades por desarrollar. Ustedes la van a encontrar en esta guía número 10 a partir, o bueno, dentro de la competencia como tal determina en el código 1501. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a encontrar todas las actividades acá. Hay 4 resultados de aprendizaje. Esos 4 resultados de aprendizaje son exactamente 12 actividades por desarrollar. Dentro del primer resultado hay 2 actividades que son las que vamos a trabajar el día de hoy. El segundo resultado de aprendizaje trae 4 actividades, el tercero trae 4 actividades también y el último resultado trae 2 actividades, para un total de 12 actividades para poder calificar esta competencia. Entonces vamos a revisar a partir de la guía y pues a partir de la temática del material de apoyo, cuál es pues lo que debemos saber frente a la competencia y cómo la vamos a desarrollar. Me disculpo un poco por la voz, pero estoy un poquito agripada y a ratos me queda como un poco ronca. Entonces vamos a mirar acá la competencia de ejercer derechos. Voy a ponerla acá para... Listo. Entonces, vamos a revisar acá. El material de apoyo ustedes lo encuentran también pues en la plataforma para que ustedes puedan ampliar la información referente pues a la temática y que puedan ejecutar como tal las actividades. Cuando nosotros hablamos de ejercer derechos o ejercer los derechos fundamentales del trabajo, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene en mente? ¿Qué es lo que, pues lo primero que se les ocurre? ¿Qué piensan que es? ¿O de qué creen que trata como tal esta competencia? Dime. No, profe, se me fue el clic, perdón. Ok, listo. Pero bueno, lo primero que ustedes se les pasa por la mente cuando ustedes leen que dice competencia de ejercer derechos o el tema como tal, derechos fundamentales del trabajo, ¿qué es lo primero que ustedes piensan que puede hacer? Informarse de los derechos laborales para no caer como en contratos explotadores. Exactamente, eso es lo que quiere decir como tal esta competencia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Para nosotros hablar de derechos fundamentales del trabajo o lo que trata directamente esta competencia de ejercer derechos es precisamente eso, velar por los derechos que tenemos cada una de las personas que ejercemos una actividad laboral y como tal propender de que sea un trabajo digno, algo estable, algo que la persona realmente se sienta cómoda desarrollando. Perdón. Para la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice que la definición clara o más estándar acerca de lo que son los derechos del trabajo dice que son aquellos derechos y libertad que posee cada una de la persona por el simple hecho de ser una persona y que deben ser reconocidos y garantizados no solamente por la Constitución, por las leyes del país en el que se encuentra esta persona, sino también a nivel mundial, es decir, que hayan unos derechos establecidos de manera general para cualquier persona, así sea en el rincón, en el último rincón pues del mundo, el más olvidado, hayan como tal esos derechos y se puedan hacer valer. Y todo esto directamente desde el ámbito laboral, ¿cierto? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más exactamente en el artículo 23, es que hace alusión a estos derechos dentro de ese ámbito laboral, buscando que haya un trabajo decente para cada una de las personas, que esa persona se sienta a gusto dentro de su trabajo,
que sea una carga igualitaria tanto para hombres como para mujeres, se cierre cada vez más esa brecha o esa, se me va la palabra ahorita, esa vulneración de derechos a nivel de generacional, de que al hombre se le permitan desarrollar ciertas actividades mejor que a la mujer. Y dentro de este artículo 23 puntualiza 4 aspectos muy importantes a tener en cuenta dentro de esos derechos laborales. El primero dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Es decir, que la persona pueda desarrollar por su mismo gusto y por su mismo interés un cargo como tal al que haya aplicado, que tenga buenas condiciones salariales, que tenga una protección como tal contra desempleo, es decir, que no se le despida de manera injustificada. El otro punto dice, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a un salario igual por el trabajo igual, es decir, que se nos pague realmente por la labor que estamos ejecutando. Es decir, que no vayan a haber variaciones en los pagos, en los salarios, porque una persona le cayó bien, otra persona le cayó mal, no, sino que realmente por la labor que ejecutemos, pues haya un salario reconocido y que sea justificable frente a esa labor realizada. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera de otros medios de protección social. Es decir, que con cualquier contrato de trabajo que nosotros tengamos, lo mínimo que se pueda garantizar sea el acceso a la salud, perdón, que creo que alguien ingresó, que como tal se le permita a la persona el acceso a la salud, a las cajas de compensación, que haya como tal un beneficio no solamente para el trabajador, sino también para la familia. Algo importante que hace alusión a esto es que haya una remuneración equitativa. Anteriormente se vulneraba mucho los derechos de la persona trabajadora en cuanto a la remuneración que recibían, porque se le pagaba más en especie que realmente en efectivo, en dinero a la persona. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Como es de conocimiento de todos las personas o todos no trabajamos porque realmente tenemos unas necesidades básicas que suplir dentro de un lugar, dentro de una familia, que son el techo, el tener una buena alimentación, dentro de eso hay gastos de pagar servicios, hacer mercado, pagar útiles escolares, rutas y demás. Cuando se pagaba o cuando hace alusión a una remuneración equitativa, es que realmente se le pague en dinero a la persona por las labores que ha ejecutado y no se le vaya a tergiversar o dañar ese sueldo a esa persona pagándoles, perdón, pagando en especie, pagando en bonos que realmente no van a compensar las necesidades de esta persona. Y por último nos dice, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Dentro de los derechos del aspecto laboral, es muy importante tener en cuenta que los sindicatos ayudan, o realmente la función de los sindicatos es precisamente velar porque cada uno de esos derechos no sean vulnerados dentro de las empresas y que sea reconocida como tal la labor de cada uno de los empleados. Entonces, ¿qué busca o por qué enfatiza eso el artículo 23? Para que no se generen represalias porque alguna persona, algún trabajador haga parte de estos sindicatos y pues realmente vele por sus intereses. La OIT, como les decía, es la Organización Internacional del Trabajo. Esta es la principal organización que vela porque todos los derechos de los trabajadores se cumplan a nivel internacional. Es decir, todas las empresas, todos los gobiernos tienen que rendir cuentas hacia la OIT en caso de que haya una vulneración de derechos. ¿Qué busca la OIT frente a estos derechos que no sean vulnerados? Hay 4 objetivos estratégicos. Primero, promover y cumplir las normas y los principios, que son los derechos fundamentales del trabajo, generar mayores oportunidades para que tanto hombres y mujeres puedan tener unos empleos con ingresos más dignos, porque pues recordemos que la mayoría de los empleos son empleos informales y pues se pierden muchas garantías que se deberían tener frente a un contrato de trabajo. Mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos, que es el acceso como tal a la salud no solamente del trabajador, sino de su familia,
y fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobiernos. Realmente para que haya un buen trato y que se mantengan como tal los derechos del trabajo, tiene que haber este último punto. Ese diálogo entre los trabajadores, los empleados y el gobierno para que todos trabajen de manera como, engranada, para que haya como tal un acople entre ellos, se hable el mismo idioma y pues no se llegue a hacer esa vulneración de derechos. Dentro de la OIT nos dice que para que exista un trabajo decente, es decir, que se respete el trabajo de cada una de las personas y se dignifique su labor, se tienen principios fundamentales. Esos principios es la libertad de asociación, como les decía ahorita, cualquier persona, cualquier trabajador puede crear y hacer parte de esos sindicatos o acudir al sindicato de su empresa, de su gremio, de su actividad profesional para que les ayuden a velar como tal por sus derechos dentro de este aspecto laboral. Y dentro de esta sindicalización hace parte de lo que es la negociación colectiva, precisamente entre esos tres entes, la empresa, el gobierno y el trabajador. Otro de los principios fundamentales es la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición del trabajo infantil, es decir, cómo se busca que dentro de cada empresa no se contraten menores de edad, no haya explotación, pero que en caso tal de que se tengan que contratar, pues sea bajo unos ciertos parámetros. Y como tal, la eliminación de la discriminación en materia de empleo o ocupación. Se discrimina muchísimo frente a este último punto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Dentro del aspecto laboral, como les decía, hay mucha discriminación y se llegan de pronto a vulnerar ese derecho que una persona tenga un trabajo digno por cualquiera de estas razones, ya sea por el grupo étnico al que pertenece, el color de piel, el sexo de la persona. Aquí dentro de la parte del sexo de la persona, digamos que hace mucho énfasis lo que es la comunidad LGTBIQ+, dado que pues todavía hay mucho tabú frente al tema, entonces genera discriminación. Las creencias religiosas, el origen nacional, la opinión política, el origen social y el lugar de residencia son factores que todavía están muy marcados y que resaltan mucho al momento de hacer una selección del personal y pues que hace que estas personas no tengan la posibilidad de acceder a un empleo que realmente cobra todas sus necesidades básicas. Dentro de la OIT, como les mencionaba hace un momento, tienen unos principios orientadores y esos principios nos hablan también de lo que es el trabajo forzoso como forma de esclavitud y lo que hablamos del trabajo infantil. La OIT tiene un tratado que tiene una serie de convenios y dentro de cada convenio hay la definición, características, el paso a paso de cómo manejar cada uno de los temas que allí se encuentran. En el caso directamente relacionado con el aspecto laboral están estos dos puntos o estos dos convenios. El 29, que es el que habla acerca del trabajo forzoso como una forma de esclavitud, y el 138, que tiene que ver con trabajo infantil. Entonces, la parte del convenio 29 nos define como el trabajo forzoso como una forma de esclavitud, como cualquier trabajo o servicio exigido a una persona bajo una amenaza de cualquier pena y para cual esta persona no se ofrece voluntariamente. El claro ejemplo de este trabajo forzoso como forma de esclavitud es la trata de blancas. Personas que se las llevan a otros países, a otros lugares muy lejanos de sus familiares, con la promesa de X trabajo, pero cuando llegan a ese lugar determinado, no es X trabajo, sino como tal una explotación sexual, los llevan para poder traficar droga, para hacer cualquier otra actividad que no es la que principalmente le habían ofrecido a la persona. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Como la persona se siente vulnerable, no tiene dónde acudir, no tiene cómo salir de allí, pues realmente esto se vuelve una forma de esclavitud y como tal, por eso se habla de trabajo forzoso como forma de esclavitud. El convenio 29 trae absolutamente toda la información que se requiere saber frente a ello. En caso de que haya una persona que conozcamos que está en esa situación o alguna empresa conoce frente a esa situación a alguien en particular, puede acudir a ese tratado de la OIT, revisar el convenio y seguir el paso a paso para ese tipo de situaciones. Cuando se habla de trabajo infantil, el convenio 138
es el que compromete a todos los países como tal a tener una reglamentación frente a este trabajo infantil. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los niños en su gran mayoría no trabajan porque simplemente les guste, les nazca hacerlo, sino porque realmente hay una necesidad latente dentro de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué han hecho? Han observado dos situaciones. Aquellos que trabajan porque lo necesitan y aquellos simplemente porque no quieren estudiar, porque no quieren seguir las reglas de su hogar y pues tienen que salir al mundo laboral para poder llevar su día a día y pues su vida habitual. Entonces, este convenio, el número 138, hace que como tal todos los países tengan un estándar para la contratación de esos niños. Y como tal dice que una persona que empiece a trabajar de manera que no sea inferior a la edad en que se cesa la obligación escolar o en todo caso a 15 años, es decir, aquel niño que no está estudiando, que no tiene como tal las condiciones para trabajar, para estudiar, puede acceder a trabajo infantil o aquellos que ya tienen como tal esos 15 años como tal para que se pueda avalar el trabajo de esos menores de edad. Para eso, la OIT estableció una tabla como regla general para la admisión de menores de edad dentro de las empresas que se encuentran legalmente constituidas en todos los países y pone como tal dos aspectos a tener en cuenta. La regla general, que dice que no es inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todos los casos, es decir, aquellos niños que, aunque todavía tienen edad de estar en edad escolar, de estar dentro de la escuela, del colegio, cumpliendo con sus deberes escolares, pues realmente no lo quieren hacer, no se sienten a gusto, no tienen ya las capacidades y pues inician este mundo laboral. Y aquellos chicos que la economía no es suficiente, como tal, no pueden acceder a este aspecto educativo y pues tienen que empezar a, digámoslo coloquialmente, a guerreársela para poder conseguirlo de su día a día. Entonces, dentro de la regla general dice que la edad mínima para empezar a trabajar en una empresa es de 15 años, mientras que para aquellos chicos que no tienen una economía suficiente en su hogar, es de 14 años. En trabajos ligeros, en regla general 13 años, y para los demás chicos 12 años. Para trabajos peligrosos, dice que el ideal es que tengan 18 años, pero en ambas condiciones, en ambos casos, pueden iniciar desde los 16, pero con condiciones restringidas, es decir, realizando ciertas actividades y dejando de lado otras como tal. Para poder un chico iniciar su mundo laboral, su aspecto laboral, tiene que contar como tal con la autorización de aquella persona que tiene su patria potestad, que como tal resuelve o tiene que ver con este niño para poder legalizar el contrato, porque recordemos que una empresa legalmente constituida no puede contratar menores de edad, tiene que hacerlo bajo la tutela de una persona adulta y en estos casos específicos es que puede llegar a trabajar el menor de edad dentro de una empresa sin que la empresa llegue a ser sancionada. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿Tienen alguna pregunta frente a la temática? Ok. Listo, bueno. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice que hay dos actividades por desarrollar dentro de ese primer resultado de aprendizaje. ¿Cuáles son esas dos actividades? Hay un taller y hay un foro como tal que ustedes deben desarrollar, foros sobre características del trabajo en el contexto local. Eso para poder evaluar ese primer resultado de aprendizaje que tiene que ver como tal con lo que acabamos de mencionar en la explicación de la temática. Entonces, el taller dice que deben desarrollar un taller a partir de las propias experiencias de familiares o de personas conocidas como tal. ¿Qué deben hacer? Responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? ¿Cómo es el trabajo en su región o su municipio? Es decir, si se desarrolla más el trabajo formal, es decir, que tienen un contrato de trabajo como tal cada una de las personas que laboran allí, o se trabaja mucho más de manera informal. Acá nos dice que deben consultar este documento, Fundamentos de Economía, y elaborar una línea de tiempo donde ubique los periodos de producción y las principales características del trabajo para cada uno de esos periodos. Adicional a ello, debe dar respuesta como tal
Bueno, tiene que hacer lectura de este documento para poder dar respuesta a los siguientes conceptos. Hacer un mapa conceptual en el que defina como tal los conceptos de trabajo, precarización, terciarización, deslaboralización y la relación que estos conceptos tienen con la dignidad humana. ¿Listo? ¿Cómo se debe hacer? Ustedes lo deben hacer estilo taller, es decir, lleva un título, lleva una introducción, solucionan las preguntas, hacen el mapa conceptual, hacen la línea del tiempo, unas conclusiones y la bibliografía del material que ustedes consultaron, ya sea el de la plataforma o ya sea material adicional que relacionen. Acá nos dice que el formato de entrega puede ser en formato Word o PDF, preferiblemente que se entregue en formato PDF para que al momento de revisar la evidencia, de poderla descargar, descargue realmente lo que ustedes enviaron. ¿Por qué no solicito Word o por qué no me gusta que entreguen en formato Word? Porque al momento de descargar, si ustedes tienen una versión de Word más actualizada que la mía, puede que al momento que lo descargue, a mí se me desconfigure como tal su trabajo y yo voy a calificar sobre lo que a mí me aparece, más no realmente sobre lo que envió el aprendiz. Entonces, enviándolo en formato PDF, no se va a desorganizar el documento, va a quedar con las mismas márgenes, la misma tipo de letra, el mismo tamaño que ustedes lo realicen y pues realmente va a ser una calificación mucho más centrada en lo que ustedes realmente enviaron. Entonces, ¿qué es el IDA? Que sea en formato PDF, que ustedes entreguen la documentación. Dice que extensión mínimo de 3 páginas y como tal ustedes lo deben cargar en este enlace de la plataforma. Un segundo que está como rápida la plataforma. Listo, entonces entran acá, actividad de aprendizaje, la termina en 1501, actividad número 1 y se carga acá donde dice taller. ¿Preguntas que tengan frente a esa actividad, chicos? Va a estar clara la actividad a desarrollar. Profe, disculpe, se me entrecortó un poquito. ¿Me puede dar como un resumen de la actividad, por favor? Bueno, la actividad dentro de la guía que solicita se debe desarrollar, se debe desarrollar un taller en el que se deben hacer la resolución de las preguntas que vienen acá, la 1 y la 2, deben de leer el documento Fundamentos de Economía y elaborar una línea de tiempo donde se ubiquen tiempos históricos de producción y las características de cada uno de los periodos. Luego de ello, tienen que realizar como tal la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo y como tal deben hacer un mapa conceptual con los conceptos de trabajo, precarización, terciarización, deslaboralización y la relación que eso tiene con dignidad humana. En la guía ustedes encuentran el paso a paso de qué es lo que debe llevar el informe y principalmente que se realice en formato PDF. A pesar de que acá dice que documento Word o PDF, cualquiera de los dos, el ideal es que sea en PDF para que el momento que se vaya a calificar, pues realmente se califique sobre lo que ustedes enviaron y no que se descuadre la información, se cambie el formato y pues termine calificando lo que realmente ustedes no enviaron. Entonces, eso es lo que solicita la guía frente a la actividad. Y frente a ello, pues por eso pregunto si tienen alguna duda de cómo se desarrolla. Listo, profe, gracias. Entonces, solo el primero, el segundo punto y el punto que es sobre el mapa conceptual. Correcto. Ah, ok, Mónica, listo. Mónica, tienes la mano alzada, te escucho. Profe, ¿en dónde se encuentra el material que toca leer? El material de apoyo, ustedes entran acá, plataforma, se entran acá, fase 4, evaluación, aquí está el material de apoyo, ustedes encuentran una página de solo derechos fundamentales en el trabajo. Eso es lo que deben utilizar como base también para poder desarrollar las actividades. ¿Listo? Entonces, eso lo van a hacer así tal cual las personas que no se encuentran conectadas en este momento. Es decir, se van a ir al pie de la letra lo que pide la guía para desarrollar la actividad. ¿Qué es el ideal? Que aprovechemos las sesiones que nosotros desarrollamos para ir realizando actividades y que pues, nos queden muy pocas para desarrollar desde casa. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita?
van a tomar, les paso este enlace y ya les digo exactamente cómo vamos a desarrollar la actividad, esa primera actividad. Un segundo acá. Van a tomar este enlace que les acabo de compartir. Digo exactamente cómo vamos a desarrollar la actividad. Listo, y ya les tiene que dejar dar ingreso el campo. Me avisa si alguno de pronto no ha podido ingresar y revisamos. Listo, acá veo 4 conectados. Falta alguien. ¿Quién no ha podido conectarse? Bueno, chicos, les voy a ir explicando entonces la actividad. Para las personas que no están conectadas hoy, tienen que hacer la actividad tal cual como dice la guía. Pero nosotros vamos a desarrollar esa actividad de manera grupal dentro de la sesión. ¿Qué vamos a hacer? Un segundo que creo que acá pasó algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aquí dentro del Canva ustedes pueden observar que están como tal todos los aspectos que nos está solicitando la guía en la elaboración de la actividad. Cuáles son las actividades económicas más importantes del municipio o región, cómo es la forma del trabajo, definición de trabajo, definición de precarización, tercerización, deslaboralización y la relación de trabajo con dignidad humana. En este caso son 5 personas las que están conectadas, los 5 van a trabajar dentro de esta actividad. Hay 5 regiones, 6 regiones a tener en cuenta. Está la región Caribe, está la región Andina, la región Amazónica, la región Insular y la región Orinoquía. ¿Sobre cuál quieren trabajar, chicos? Y la del Pacífico, ¿no, profe? Está a decisión. Levanten la mano, ¿quién quiere trabajar sobre la región Pacífico? Yo. ¿Quién más? 2. ¿Los demás están de acuerdo? ¿O los demás quieren de pronto otra? Bueno, eso es Pacífico, región Caribe, bueno, eso es región Caribe, región Andina. Levanten la mano, ¿quién quiere la Andina? Ok, por mayoría entonces van a trabajar sobre la región andina. La región andina es la página número 2, ¿listo? Sobre esa segunda página van a trabajar. ¿Qué es el ideal? Cada uno va a tomar un tema diferente. Entonces, por ejemplo, de la región andina, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, una persona, hay 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 aspectos acá. Entonces, a 2 personas les va a tocar dos puntos como tal para desarrollar. Entonces, ¿quién va a tomar? ¿Cuál es la actividad económica más importante de la región andina y cómo es el desarrollo del trabajo dentro de esa región? ¿Quién toma esos 2 puntos? Es decir, van a investigar sobre ello, lo van a copiar dentro de este Canva y una vez finalizado la actividad, la socializamos, se descarga y se sube a la plataforma para que quede ya como tal la evidencia realizada. Entonces, esos 2 primeros puntos, ¿quién quiere tomarlos? Entonces, Fernanda, listo. Ok, vamos con el siguiente punto.
Definición de trabajo, ¿quién la toma? Definición de trabajo y precarización. Otra persona que no sea Fernanda, ¿quién la tomaría? Mónica, listo. Vamos con tercerización. ¿Quién tomaría esa? Hay dos personas. Ahora, ¿quién de las dos? ¿Juan o aquí no me dice el nombre? Dice apellidos gallegos, ¿sí? Pero el nombre, ¿me recuerdas, por favor? Sara, profe. Sara, listo. ¿Sara o Juan? ¿Quién de los dos? Sara, tomamos listo. Sí, profe, no hay problema. Listo. Esa es terciarización. Deslaboralización, ¿quién lo toma? Juan, listo. Y nos queda relación de trabajo con dignidad humana. ¿Quién me falta? Tatiana, listo. Si alguno tiene dificultades para entrar en el Canva, no le permite desarrollarlo ya directamente, me puede escribir lo que ustedes si me siguen acá dentro del chat. Yo se los ayudo a organizar acá en el Canva, socializamos, descargamos el Canva y ahí sí cargamos en plataforma, ¿listo? Recordemos que la de la región andina está dentro de la segunda página del Canva. Y una vez terminen de realizar su aporte, chicos, aquí hay una primera pestañita que dice nombres. Ahí van colocando el nombre de quienes desarrollaron la actividad. Si eso es para irlo desarrollando inmediatamente. Ese es el ideal, que lo vamos desarrollando acá en clase, lo socializamos y ya luego lo subimos a la plataforma. Con eso ya nos queda la evidencia realizada. Ya en un momento les indico, primero desarrollemos la actividad, ya luego les indico cómo la descargamos y de dónde debemos cargar la evidencia. Ok, listo.
¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Listo. Listo, 10 minuticos más y empezamos a socializar, ¿les parece? Listo, creo que ya todos terminaron, menos Luisa, ¿cierto? ¿Cómo va? Perdón, Fernanda, ¿cómo vas con tu aporte? ¿Sí lo has podido consultar? Sí, profe, ya estoy aquí contestando. Ok, dale, tranquila. Pensé que de Listo. pronto no puedo ingresar al Canva, por eso te preguntaba. No, ya, como ya llegué a la casa, ya me conecté en el computador. Listo, perfecto, dale. Va. Profe, el punto mío era lo de la actividad económica de la región andina. ¿Y cuál otro era, por favor? Los dos primeros. ¿Cuáles son las actividades o cuál es la actividad más importante y cómo es el trabajo en esa región? Si el trabajo es más formal o informal. Perfecto, ya tengo el punto 1, pero yo ya lo estoy realizando, pero veo que aquí no aparece.
y Esperen, yo me conecté por el enlace que me pasaron. esperen porque de pronto lo estás haciendo en una hoja diferente. Voy a mirar. Sí, efectivamente lo estás haciendo en la quinta hoja y están trabajando sobre la segunda. Entonces, si quieres, córtalo y lo pegas en la segunda hoja. Cada hoja tiene una región diferente. Ustedes están trabajando sobre la región andina. Ah, perfecto, ya voy a mirar.
Fernanda, si quieres pega la información y yo te la ayudo a organizar. Esto es todo lo que vas a escribir ahí, ¿cierto? Sí, profe. Ok, listo. Yo también escribí tu número de listo. Entonces, creo que ya todos terminaron. Entonces, vamos a iniciar a socializar. Entonces, ustedes escogieron la región andina. Entonces, Fernanda, cuéntanos por favor cuáles son las actividades económicas más importantes de esta región. Profe, las actividades más importantes las tenemos la ganadería, la minería, el turismo y la agricultura. ¿Sí? Y cuéntanos cómo es el trabajo dentro de esa región. Listo. Según las estadísticas, vemos que el 70% de la población de la región andina está empleada por el sector agrícola, ¿Sí? el 19% en comercio como restaurantes y hoteles y en servicios el 24%. Ok, lograste encontrar de pronto información frente a cómo es el tipo de contratación dentro de esta región, si es más formal o informal la contratación. Yo en lo que estuve leyendo es que en parte es informal, sobre todo en la parte minera. Se ve mucho lo que es el tema de la ilegalidad. Ok, listo. Bueno, les voy a agregar un poquito, bueno, primero a esperar a socializar todo y ya les agrego un poquito la información. Listo, Fernanda, muchas gracias por tu aporte. Nos sigue Mónica. Mónica, por favor, cuéntanos qué encontraste como definición de trabajo. Eh, bueno, lo que coloqué es la actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Quiere decir que podríamos hacer empresas o trabajar para empresas. Esto también se define como, pues, el se basa en que vida humana digna. Tenemos y con Se te escucha entrecortado, Mónica. ¿se escucha mejor ahora? Y ahora sí, ya te escucho mejor. Ok. Pues yo coloqué que es la actividad física o intelectual que la persona realiza para el objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de servicios. Y todas las personas podremos trabajar en esa empresa. También tenemos trabajo de casa en que tenga una persona. También tenemos derechos en el área laboral. Ok. Y también te correspondía precarización, ¿cierto? Entonces, cuéntanos la definición de precarización. Pues en mi nombre hace referencia a la caída generalizada del salario y eh, en Colombia, en la región andina, se toma como una seguridad en falta de protección social, en que los trabajadores planifican y eso también se debe por No control. sé si soy solo yo, perdón, te interrumpo, Mónica. No sé si soy solo yo o ustedes también le escuchan entrecortado a la compañera. Sí, se escucha entrecortado.
La escucho como lejos, tapada. Listo. Mónica, si quieres socializo tu parte para que pues escuchemos mejor. Señor, Dale, listo. Entonces, Mónica escribió como definición de precarización que desde la década de 1980 hace referencia a la caída generalizada de salarios y desprotección social progresiva y por otro lado a la flexibilidad de los contratos laborales a favor de las empresas. En Colombia, más exactamente en la región andina, se toma como una situación de inseguridad, inestabilidad y falta de protección social. Es una situación que impide a los trabajadores planificar su futuro y afecta directamente su calidad de vida. La precarización se caracteriza por la existencia de contratos laborales temporales, bajos salarios, falta de acceso a seguridad social y falta de oportunidades para el desarrollo del profesional. Listo, Mónica, muy bien por esa información. Gracias. Sigue Sara, cuéntanos qué es terciarización. Bueno, listo, profe. La terciarización en Colombia es la práctica que consiste en contratar servicios de terceros para realizar otro tipo de actividades que no son como el principal objetivo de la empresa. De esta manera, la empresa contratante se libera de algunas obligaciones laborales, tributarias y o de seguridad social que le corresponderían si tuviera empleados directos. Entonces, este tipo de como contratos con entidades terciarias aumenta la eficiencia, la flexibilidad y la competitividad entre las empresas, así como reducir muchos costos operativos. Según investigué, en la región andina, los principales sectores que se manejan con este tipo de contratos con terceros es el comercio, el turismo, la tecnología de la información y la comunicación. Dale, muchas Y la gracias. educación. Gracias, Sara. Juan, ¿qué es deslaboralización? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho bien. Vale, pues según con lo que investigué, la deslaborización en la región andina se refiere al proceso de transformación del mercado laboral, en el cual se reduce el número de empleados formales en un trabajo, normalmente por trabajos ilegales, como la minería, por ejemplo, especialmente aquellos con garantías laborales completas, como la seguridad social, prestaciones, estabilidad y primas, y aumenta la informalidad y la tercerización y la precariedad del trabajo, creando así una mayor desigualdad social y pérdida de calidad de vida. Según los departamentos más afectados son Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Tolima y Huila. Listo, Juan, muchas gracias. Y por último, Tatiana, ¿cuál es esa relación que tiene el trabajo con la dignidad humana? Bueno, lo que encontré frente a esa relación que tienen ambas, ya de por sí la dignidad es un valor intrínseco para cada persona y el trabajo también hace parte del derecho, valga la redundancia, al trabajo. Encontré que abarca varios puntos, entre ellos el salario justo, condiciones adecuadas y seguras para laborar, contar con un contrato y condiciones laborales formales para todo esto y más cosas que permiten que la persona alcance el desarrollo personal, social y tenga calidad de vida. Dale, muchas gracias. Listo, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos o por qué se escoge directamente región para que conozcamos un poco más de la realidad de nuestro propio país. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La mayoría de las regiones del país se basan principalmente en la agricultura, la ganadería, la minería y el turismo, ¿cierto? En la gran mayoría de las regiones son estas las actividades principales que realizan y tienen como actividad económica principal dentro de la región. ¿Qué sucede? Dentro de cada una de las regiones, la mayor parte de los trabajos se realizan de manera informal. Si bien es cierto, hay empresas que están legalmente constituidas y que como tal hacen contratos a las personas que pues laboran con ellos, son muy pocos en comparación con las personas que trabajan de manera informal. Por ejemplo, en la agricultura, la mayor parte de las personas que laboran son los mismos campesinos, generan sus cultivos, aran sus tierras, hacen todo el proceso como tal de sembrado, de cultivo y recolección como tal del producto para irlo a vender, ya sea a las empresas legalmente constituidas
a las plazas de mercados y que llegue directamente a la persona, al consumidor como tal. Entonces, en esos aspectos, y por ejemplo la minería, tiene también muchas personas que están trabajando de manera informal. ¿Qué pasa y cómo se relaciona esto con los conceptos que hemos visto? Se supone que sí, trabajo es todo lo que nosotros hacemos de manera intelectual, de manera física, estamos ejecutando una labor. Algo importante que tener en claro y tener muy en cuenta es que cuando nosotros hablamos de trabajo, estamos hablando de que como tal ya estamos haciendo una función por la cual se nos va a pagar un salario y como tal está a demanda, es decir, que es ofertada por otra persona. Ahí ya estamos hablando de que ese trabajo genera unas condiciones laborales para nosotros. El hecho de que nosotros no firmemos un contrato de trabajo, mientras hayan esos tres aspectos, significa que sí lo tenemos. Ya sea verbal, ya sea escrito, ya sea por común acuerdo, tenemos un contrato de trabajo. Mientras haya quien solicite el trabajo, mientras haya quien lo realice y mientras haya el pago por esa labor ejecutada, hablamos de como tal un contrato de trabajo. Entonces, dentro de esa definición de trabajo debemos tener en cuenta eso, de que a pesar de que no haya un documento escrito, un documento firmado, estamos realizando un trabajo sobre el cual se nos debe pagar un honorario. Cuando hablamos de precarización, efectivamente son esas condiciones que desvirtúan y que como tal hacen que no se dignifique la labor de cada una de las personas. Y ahí es donde empezamos a ver que los derechos fundamentales de cada persona que labora se empiezan a ver afectados. ¿Por qué? Porque desde ese momento, desde 1980, que se empezaron a quitar todos los beneficios que tenía aquel trabajador, ya la protección social está cada vez más disminuida para las personas, ya se recortan beneficios para él, ya no se tienen las mismas ventajas que tenían antes, que la persona podía gozar de caja de compensación, de cesantías, de todos los beneficios de ley que ofrece como tal un trabajo. Entonces, esa precarización ha hecho de que cada día aumente más la labor de manera informal y no de manera legalizada como debería ser. ¿Por qué? Porque se exigen muchos más requisitos para tener un contrato establecido, las condiciones de trabajo no son óptimas. Ejemplo claro, una persona que está trabajando en el campo, que ya está acostumbrada a su día a día, a arar la tierra, cultivarla, poder cosecharla por sí misma, ya tiene su experiencia empírica allí realizada. Cuando entra a trabajar en una empresa, va a tener que destinar mucho más tiempo del que normalmente realizaba para realizar las mismas labores que estaba desarrollando de manera independiente. Va a gastar mucho más aspectos, más recursos para trabajar a otra persona y no tener la misma ganancia que estaba teniendo en su trabajo informal. Algunas personas, al notar que hay una ganancia mayor, entre comillas, dentro del trabajo informal, dejan los trabajos formales precisamente por tener un mayor beneficio, pero pues a la larga realmente el beneficio no es mucho y precisamente por eso es que se genera esa precarización. Se van dañando poco a poco esos beneficios, esas condiciones óptimas que deberían tener cada una de las personas que realizan un trabajo específico. La parte de la terciarización para las empresas es muy buena, pero realmente para el trabajador no tanto. ¿Por qué? Porque en esta terciarización, pues como su nombre lo indica, es una tercera persona la que termina realizando la actividad o la labor para la que se le es contratada. Aquí es donde entran en juego lo que son las cooperativas, las temporales de trabajo. ¿Por qué? Porque una empresa específica, una empresa por lo general tienden a ser empresas muy grandes, contratan estas temporales o estas cooperativas para que ellos redistribuyan el personal que la empresa macro necesita para ejecutar sus actividades. Entonces, digamos, por una persona que ejecute determinada actividad, pongamos un valor cualquiera, hipotético. Digamos, necesitan una persona que realice toda la parte de diseño, un diseño. Entonces, la empresa macro le paga 5 millones mensuales a la cooperativa para que contrate a esa persona para pagarle a ese profesional que va a hacer ese diseño. La cooperativa contrata al profesional, pero no le va a pagar ya esos 5 millones, sino le va a pagar cada vez menos. Puede ser 3, 2, no sé, lo que la cooperativa designe. ¿Qué sucede? Que la persona que realmente está realizando la labor, pues no se le está dignificando su trabajo al salario que realmente debería tener.
Efectivamente, hay una relación de trabajo, se está cumpliendo con un objetivo que es brindar el servicio que la empresa ha solicitado, pero realmente quien realiza la labor no tiene el pago real que necesita como tal o que pues requiere de la ejecución de su trabajo. Por eso la terciarización beneficia mucho a las empresas, más no a la persona que está realizando directamente la labor allí. La deslaboralización hace que precisamente se afecte mucho la estabilidad prestacional que tenían las personas y que hoy en día muchos desconocemos o llegamos a desconocer los beneficios de las mismas. En la mayoría, bueno, en algunos trabajos que la persona llega a ganar el mínimo o un poco más del mínimo, se están haciendo acuerdos por debajo de cuerda, por decirlo de esta manera, o en algunas empresas que están haciendo terciarización. Como directamente ellos no son los que responden a las empresas macro a quienes contratan. Entonces, dentro de esta deslaboralización le dicen a la persona, si usted no quiere tener que pagar seguridad social, tiene que realizar tales actividades, una serie de actividades y se evita el pago de la seguridad social. ¿Qué sucede? Ahí estamos quitando beneficios que todo trabajador debe tener, porque a pesar de que nosotros debemos pagar salud, pensión y ARL, que son 3 aspectos básicos que debemos tener en cuenta para garantizar nuestra estabilidad dentro de la ejecución de nuestros trabajos, pues muchos dicen, es que eso es un gasto enorme, ¿para qué lo voy a hacer? Mejor me evito ese gasto y esa plática me sirve para mi día a día, para mis gastos dentro de la casa. Gran error. ¿Por qué? Porque esos 3 aspectos nos sirven muchísimo al momento de tener alguna incidencia que nos afecte, ya sea a nivel de nuestro día a día, nuestra cotidianidad, a nivel personal o directamente dentro de ese nivel laboral. La ARL, de acuerdo al riesgo que nosotros paguemos y de acuerdo al riesgo de la ejecución de las actividades que nosotros tenemos, nos va a cubrir cualquier incidencia de trabajo, cualquier afectación física que tengamos y como tal, él será encargado de cubrir esos gastos que requieran hospitalización, toda la parte médica como tal. La EPS, importante tenerla en cuenta, ¿por qué? Porque no solamente nos cubre a nosotros, sino también va a cubrir a nuestros beneficiarios, ya sean nuestros papás, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Entonces, son personas que también se van a ver cobijadas por ese servicio. Y algo muy importante tener en cuenta, el fondo de pensiones o el aporte que nosotros hacemos a pensión no solamente sirve para cuando nos vayamos a pensionar, de unir, juntar una serie de semanas para poder llegar a cotizar para poder llegar a tener una pensión, sino también nos ayuda a cubrir esas necesidades que a nosotros nos llegan a suceder a causa de una enfermedad, a causa de un accidente. ¿Qué sucede dentro de una situación particular que se nos llegue a presentar? Enfermedad o accidente, el primero que entra a responder es la EPS. La EPS cubre del día 1 al día 180 en cuanto a seguridad, ya sea hospitalización, incapacidades y demás. Del día 181 en adelante entra a cubrir los fondos de pensiones. Dentro de ese porcentaje que nosotros pagamos de pensión, hay un porcentaje establecido para ese tipo de situaciones que se nos presentan. Y si nosotros hacemos esos pagos, pues realmente si se nos presenta ese tipo de situaciones, vamos a tener un alivio dentro de ese tiempo de recuperación que tengamos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los contratos que son por prestación de servicios, personas que trabajan de manera independiente, si la persona se enferma, si la persona se accidenta, pues no va a haber de dónde va a ingresar un ingreso, no va a haber un ingreso mensual, ¿cierto? Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo a aliviar las cargas económicas en caso de que se lleguen a presentar estas situaciones. Y como tal, esa relación de trabajo, dignidad humana va muy de la mano. ¿Por qué? Porque si una persona se siente bien tratada dentro de su trabajo, siente que está haciendo una labor acorde a lo que estudió, a lo que se preparó, a lo que le llevó años como tal estudiando y formándose, y pues que su pago es acorde a lo que realmente está haciendo, pues va a ser una persona que va a estar mucho más a gusto, una persona que no va a tener estrés, que realmente va a tener un ritmo de vida mucho más acorde que aquellas personas que no tienen esos beneficios o que se sienten obligadas a cumplir en un trabajo del que no están a gusto, de que el pago no es acorde a su labor realizada. Entonces, eso afecta muchísimo en cómo la persona se siente dentro de su dignidad y dentro de su respeto propio frente a la ejecución de sus actividades.
Entonces, si nosotros revisamos, Colombia lastimosamente es un país que prima la informalidad y lastimosamente eso afecta a la economía, el bolsillo de cada una de las familias y por ende también afecta ese sentimiento de autonomía, de desempeño, de destreza de la persona y el cómo se siente y cómo se ve reflejado ante los demás. Entonces, los derechos laborales, aunque son de ese aspecto laboral, implica y tiene que ver muchísimo con los demás entornos en los que se desarrolla cada una de las personas. Y por eso es importante que velemos por ellos, que los hagamos respetar y pues que tengamos un adecuado entorno laboral. Entonces, hasta acá vamos clara con la temática, ¿cierto, chicos? ¿O hay preguntas al respecto? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a mirar acá en mi pantalla, acá arribita o dentro del Canva que ustedes tienen abierto todavía, hay una pestañita, una flechita hacia arriba que dice compartir. Van a ir al punto que dice descargar. En tipo de archivo, buscan PDF estándar y seleccionan la página número 2. No van a poner todas las páginas, sino solamente la número 2, que fue la que se trabajó, y le van a dar descargar. ¿Listo? Quien no pueda descargarla me avisa, por favor, para pasársela por interno. Una vez descargado el archivo, van a ingresar a la plataforma, van a ingresar a Sayuna, buscan la fase número 4, vamos acá, dice guía número 10, y vamos a buscar el resultado de aprendizaje. Pero se me cerró plataforma, ya les voy a mostrar. Bueno, estaba acá. Fase 4, actividad número 10, guía de aprendizaje número 10, y buscamos la terminada en 1501, actividad número 1. Acá en taller, donde dice taller, vamos a subir esa evidencia y con eso ya la tenemos realizada. Es decir, los que están en este momento conectados, las 5 personas ya desarrollaron esa primera evidencia y no tendrían que desarrollar el taller tal cual como lo solicita la guía. ¿Listo? Entonces, lo van subiendo, por favor. Si alguno tiene dificultades para descargar el archivo, me avisan y yo se lo envío por interno. ¿Listo? Mientras van cargando eso, les voy explicando la segunda actividad. La segunda actividad nos habla sobre un foro de características del trabajo en el contexto local. Este ya es de manera individual porque nos dice que debemos buscar información frente a cómo es nuestra relación y cómo pues lo manejamos directamente nosotros. Acá nos dice que se van a formar grupos de trabajo, pero pues realmente son pocos los aprendices, entonces se realiza de manera individual. Aquí nos dice que de acuerdo a las respuestas dadas en las preguntas anteriores sobre cuál es la actividad económica más importante, cómo se desarrolla el trabajo, qué es precarización, qué es deslaboralización y tercerización, dice que van a hacer un video representando un sociodrama de un caso, cerrando la presentación con una reflexión y posible alternativa de solución. Esto se realizaría siempre y cuando se trabajara en grupos de trabajo, pero como lo van a hacer de manera individual, ustedes solamente van a hacer el escrito de un caso que ustedes conozcan de algún familiar, de algún vecino, de algún conocido que esté sufriendo alguna de estas condiciones, es decir, precarización, tercerización o deslaboralización. Cualquiera de esas 3 situaciones que esté pasando algún familiar, algún conocido, lo vamos a dar a conocer, vamos a indicar cuál es ese caso y dar las posibles alternativas de solución para ustedes, cómo se solucionaría esa dificultad, ese problema que tenga ese conocido, ese amigo, frente a cualquiera de esas 3 situaciones. Acá nos dice que cargar el video y demás, pero pues como vamos a hacer el escrito, esos puntos se omiten. Entonces, va un escrito socializando esa situación de esa persona conocida. Y luego van a dar respuesta a esas preguntas.
No, perdón. Lo vamos a hacer de manera diferente. Porque este es el foro, eso es de cargar, perdón. Esta primera parte la vamos a omitir. Eso lo vamos a omitir, ¿listo? La parte del video se omite, solamente te van a dar respuesta al foro frente a estas preguntas que ustedes encuentran en la plataforma, acá dentro de la guía, como para ustedes que el trabajo es un derecho humano fundamental, cómo es posible un mundo laboral mejor, qué principios promueve la OIT, qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, cuáles son los derechos laborales más importantes, cuáles son los más vulnerados, qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene el hecho de que la persona tenga o no tenga derechos laborales, qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal de trabajo para las personas, porque es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes, y porque es importante la organización sindical para la democracia. Esas preguntas ustedes las encuentran acá en el foro. El foro ya tiene el comentario de apertura. El ideal es que ustedes sigan la cadena de respuestas que están acá en el foro. Dentro de esa apertura dice exactamente qué es lo que ustedes tienen que responder. Las preguntas que les acabo de mencionar se encuentran acá y el ideal es que ustedes den respuesta. En responder, ustedes van agregando como tal sus definiciones o sus respuestas frente a estos interrogantes. Fernanda, ¿cierto? Fernanda tiene. No, Sara. Sara primero y luego Fernanda. Cuéntame, Sara. Profe, una duda sobre la evidencia que podemos entregar en la actividad de la 1501, como es solo un intento, si subimos la actividad que hicimos hoy, ya no podemos subir como el resto del taller que hay que subir. Sí y no. Vuelvo y explico. Como ustedes ya lo realizaron acá de manera grupal, ya tú no tienes que subir nada más dentro de ese punto porque tú ya lo tienes hecho. Pues aquí ya lo hicimos todo, ya no tienes que volver a subir nada más porque con esta actividad que hicimos en clase, ya con eso validamos ese primer punto. Ok, entonces la guía que nos presentó al inicio de la clase, eso serían para los compañeros que no se Para los presentaron. que no se presentaron a la sesión, exacto. Ellos sí Listo, tienen dale. la actividad tal cual como lo indica la guía. Listo, profe, gracias. Gracias. ¿Vale? Fernanda. Profe, lo que pasa es que yo estoy intentando subir la actividad, pero estoy teniendo inconvenientes con la plataforma. No pasa nada. Ah, Que te funcione, la cargas Cuando y le doy cargar, vuelve y me envía nuevamente como si lo volviera a cargar de nuevo y no quiere pues pasar como de ahí. Vuelve la actividad, de pronto ya se subió, suele pasar eso. espérame, Solo que recargue la página. Espérame, ya revisamos de una vez a quienes les ha cargado. Acá hay 4 personas que cargaron. A una le quedó en borrador y los demás sí cargaron bien. En borrador le quedó a Tatiana, igual se lo voy a dejar calificado de una vez acá. No les generó retroalimentación porque pues ya la hicimos dentro de la clase. Entonces ahí en plataforma no les va a aparecer la retroalimentación. Ya le quedó cargado también a Fernanda. Le quedó cargado a Mónica. Y le quedó cargado a Juan. ¿Listo? Entonces ya hay 4 compañeros, creo que esas, Sara no. ¿Quién me faltó? Creo que esa es Sara. Sara creo que es la persona que creo que no ha cargado todavía. En eso voy, profe, pero también tengo los problemas de la plataforma, Dios mío. No, acá ya aparece. Ya me ¿Ya? apareció. Sí. Ok. Un segundo. Sí, ya te apareció. Listo. Listo, chicos, ya con eso les queda la primera actividad desarrollada. Ya no tienen que cargar absolutamente nada más porque con eso ya la desarrollamos. La segunda actividad, que es el foro, ustedes lo buscan acá en la plataforma. Es la segunda actividad de las que terminan en 1501. Acá dice foro sobre características del trabajo en el contexto local. Ustedes entran, aquí ya está el comentario de apertura, yo ya lo realicé y están las preguntas que ustedes deben responder. ¿Qué deben hacer? Darle acá responder, ingresan las preguntas, ingresan sus respuestas y ese es el desarrollo de ese foro. ¿Listo? Esta primera parte que nos dice la guía de hacer un video y demás no lo vamos a desarrollar porque pues es para trabajar en grupos grandes.
Ya hicimos socialización frente a las regiones de cómo es el desarrollo del trabajo, por qué sucede la precarización, la terciarización y demás. Entonces, esta primera parte se omite y solamente se hace el desarrollo de las preguntas que se encuentran dentro de la guía. Tanto para los que están en clase como a las personas que no se conectaron, esta actividad va igual para todos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok. Vale. Para la siguiente clase, el ideal que es que en cada clase vamos a trabajar un resultado de aprendizaje y pues que vayamos viendo tanto la temática relacionada como la ejecución de las actividades. Para la siguiente sesión nos quedan los del resultado de aprendizaje número 2. Hay 4 actividades, de esas 4 actividades el ideal es que realicemos 3 en clase y que es solamente el foro para desarrollar de manera individual y así con las demás actividades. ¿Listo, chicos? Entonces el ideal es que pues que para la siguiente sesión la tenemos el jueves. Yo ahorita genero el anuncio para el jueves y hacemos, trabajamos dentro de clase las actividades, así no les quedan tantas para desarrollar desde casa de manera individual y pues lo hacemos mucho más práctico. ¿Les parece, chicos? ¿O qué piensan al respecto? Me parece Me bien, ¿no? parece genial, profe. Excelente, profe. Entonces, por el día de hoy, eso es todo. En un momento subo la grabación y el resumen. Cualquier cosa, cualquier inquietud me pueden escribir al interno. No sé si tienen mi número. Creo que no se los he dado, ¿cierto? No, profe, creo que no. Listo, ahí les acabo de escribir mi número. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir. Con gusto les colaboro. Y pues ya nos veríamos nuevamente el jueves. ¿Vale, chicos? Listo, Listo. profe. Listo, Entonces, Profe, profe. muchas gracias. Feliz noche. Vale, Muchas Muchas profe, gracias. 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 Feliz noche. hasta luego. Hasta luego.